Les doy la cordial bienvenida a este webinar del mes de febrero que hemos titulado Autoconocerse para conocer. Y vamos a explorar en una herramienta que es fabulosa, que se llama el Eneagrama de la Personalidad. ¿Sí? Entonces, a lo largo de este webinar, si ustedes van teniendo preguntas, lo pueden hacer desde el chat. Yo, en general, voy contestando a medida que las preguntas van sucediendo. Traten de no dejarlas para el final, para que no nos demoremos mucho, digamos, en el término. El tema es fascinante, ya les digo desde el inicio, pero también es muy profundo. Y al ser muy profundo y complejo a la vez, es que solamente vamos a dar una pasada muy por encima de qué es lo que es el eneagrama y de cómo es que con esta herramienta ustedes podrían autoconocerse para también conocer a sus posibles clientes. Y acá, digamos, algo re interesante que nosotros generalmente decimos en los talleres presenciales. Para ser buen coach hay que ser buen coachee. Eh, es una afirmación que nosotros generalmente decimos en términos de que al ser buen coachee y abres una posibilidad para que tu compañero indague en ti, eh, puedes descubrir cosas que quizás en este momento no los habías descubierto. Y por el otro lado, por el lado del coach, también va a permitir la posibilidad de conocer a una persona que de alguna forma también va a ser un espejo o va a ser eh, o va a tener una experiencia de vida similar. Y al tener una experiencia de vida similar, podría tener cierto eco en cada uno como persona. eh, y al tener este eco, podría darnos la posibilidad entonces de autoindagar en nosotros mismos a través de un camino de introspección, de autoconocimiento, para entenderme de mejor manera y a través de este entendimiento poder también entender el contexto o, o la experiencia de vida de esa otra persona, que es una persona válida frente a los ojos del coach. Y digo una persona válida porque en la vida cotidiana, al andar tan en automático, al andar tan con nuestro ego prendido, muchas veces algunas personas que conocemos o que tenemos que interactuar, pareciera ser que no son tan válidas. ¿Cuántas veces hemos conversado con personas en el día a día en las cuales las miramos un poco de reojo, un poco con recelo, un poco con distancia, eh, porque quizás desde nuestra forma de ver, desde nuestra mirada, eh, la persona quizás no merece estar conversando con nosotros? Eh, Quizás esto a ustedes no le ha pasado el último tiempo, pero bueno, le pasa a muchas personas que van por la vida pensando de que son un título profesional, son un cargo de gerente, son el auto que tienen, son la casa que actualmente habitan, eh, son los viajes que hacen o son las cosas que pueden comprar con su tarjeta Black, Infinitive y acceso VIP a todas las partes. Pero ese no eres tú. Esas son las cosas que tú tienes y que vas construyendo, y que no digo que sea válido tener cosas, digo que tras todo eso, tras toda esa máscara, eh,
hay algo mucho más potente, hay algo mucho más trascendental, que es, como el eneagrama así lo dice, es la esencia de las personas. Entonces, este webinar, de alguna forma, vamos a conocer una herramienta que es poderosísima, para autoconocerse, para hacer una introspección de cada uno, pero también cuando logras encontrar tu verdadera esencia, empiezas entonces a encontrar la esencia en otros. Y eso es lo más bonito, digamos, que tiene la herramienta, que te presenta una oportunidad para ser una mejor persona, desde el núcleo, desde el fondo, desde tu verdadera esencia, y no desde el ego que has ido construyendo y que en definitiva es el que controla tus relaciones, es el que controla tu interacción, es el que controla tu vida. Entonces, vamos a conocer a través de este webinar qué es lo que es ego, qué es lo que es esencia, vamos a conocer la herramienta de Eneagrama, reitero, muy superficialmente porque realmente es una herramienta muy, muy poderosa, y que a pesar que ustedes, colocando en Google, podrían encontrar algunos test, la idea es que puedan vivir una experiencia con Eneagrama más que confiar en un algoritmo que lo ha hecho una tercera persona bajo su propia subjetividad. Entonces, si quieren hacer un test en línea para conocer acerca del Eneagrama y en definitiva conocer de ustedes mismos, bueno, háganlos. Sin duda que van a encontrar un montón de test en la web, pero no se fíen de ellos, ¿sí? Desconfíen, digamos, de lo que va a salir como resultado. Si bien es cierto, les va a poder dar una luz, les va a poder dar una señal, un warning. Al tener una experiencia desde el Eneagrama, ustedes van a poder profundizar y tener este autoconocimiento mucho más profundo de cómo es su esencia, de cómo es su ego, y a partir de ese reconocimiento empezar a trabajar en nuestra propia sanación, en nuestra propia trascendencia. Entonces, dicho esto, ya comenzamos el webinar de hoy. Les doy la cordial bienvenida a todas las personas que se han ido incorporando. Y bueno, mi nombre es Juan Manuel Álvarez Salamanca, está puesto ahí en la pantalla. Para quienes no me conocen, bueno, yo soy uno de los entrenadores de LATAM Coaching Network. Y bueno, estoy acá para servir. Comencemos entonces. El eneagrama dice que todos nacemos con un tremendo potencial. Hay muchas metáforas al respecto. Una de las metáforas es que somos una semilla, y nacemos hagan cuenta que son una semilla de un árbol gigante, como podría ser un roble americano, una secuoya, no sé. Hagan cuenta que ustedes nacen como una semilla de esos gigantes. Entonces el potencial es la capacidad de crecimiento y la capacidad de vivir los años que puede vivir uno de esos árboles monumentales y mucho más. ¿Sí? ¿Qué puede coartar ese crecimiento o esa longevidad? La condición del suelo, las condiciones de agua, las condiciones de sol, el devastamiento eh, del hombre, obviamente, y una serie de otros factores que no sucedería si esa semilla nace en el terreno que debe nacer, que sería el hábitat natural.
Si esa semilla nace en un hábitat natural, sin estas barreras que tenemos hoy día en la sociedad, lo más probable es que alcance a desarrollar todo su potencial, que logre vivir 100 años, como hay casos de secuoyas o robles americanos que superan los 100 años. Así también que logren crecer por sobre los 20 metros y mucho más. Eh, entonces, el verdadero potencial de cada uno de nosotros es como una semilla. Nosotros nacemos con un tremendo potencial y hemos venido entonces a este mundo de alguna forma a luchar, a poder sobrevivir, que finalmente es el gran desafío de todo mamífero, nace para poder sobrevivir. Y claro, en esa supervivencia vamos adoptando cosas que no son propias de nuestra esencia. Y con esta primera definición es que yo les planteo el gran desafío de pensar posterior a este webinar en, en cuál sería mi mayor potencialidad, pensando no solamente como coach, pensando como un ser humano. ¿Cuál creen ustedes que es su mayor potencial? Sin duda que esa primera visualización va a estar muy condicionada por las creencias que cada uno de nosotros tiene acerca de nosotros mismos y acerca de la vida en general. Pero pensando un poco más allá de esas creencias, pensando un poco fuera de la caja, llámese caja a la sociedad en la cual estamos insertos, llámese caja a nuestro marco de creencia, a nuestros filtros, la religión que profesamos, el partido político que militamos, el barrio o la ciudad donde hemos nacido, la sociedad en general, por donde nos toca vivir. Si nosotros, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si ustedes hubiesen nacido en otro país? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen nacido, quedan pocas tribus intactas, pero qué hubiese pasado con ustedes si nacen en una tribu donde no tiene contacto con la civilización? Sin duda que el potencial y la creencia de ese potencial va a estar obviamente condicionada por ese propio contexto. Si nacemos en una tribu que no tiene contacto con la civilización, nacemos creyendo algo que no es. Si nacemos en otro país, obviamente que nos liberamos un poco del marco de creencia que está condicionado Sudamérica. Bueno, y obviamente que Perú tiene unos condicionamientos mentales bastante potentes, así como los puede tener Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si naciéramos en un país de Europa? Obviamente nacemos con ese contexto. Y todo ser humano, como esta semilla, que nace con un tremendo potencial, a medida que va creciendo y de alguna forma tanteando su propia experiencia humana, va adquiriendo cosas para construir algo que no es la esencia, que no es la potencialidad, que no es la semilla. Va adquiriendo cosas para, de alguna forma, proteger eso que es tan frágil como una semilla. Entonces, eso que nosotros vamos adquiriendo para poder, de alguna forma, sobrevivir en nuestra sociedad, es lo que llamamos ego. Y ese ego se va construyendo de muchas capas, de acuerdo a las propias experiencias individuales y de la percepción subjetiva que tenemos de la realidad.
David Carpio dice, ¿y cómo podemos salir de la caja? Salir de nuestro contexto para identificar nuestra esencia. Bueno, distintos caminos. Uno de los caminos es el coaching, ¿sí? El coaching presenta una tremenda oportunidad para pensar fuera de la caja. Y ahí radica, digamos, el entrenamiento en habilidad que debe tener un coach para lograr hacer surgir las posibilidades. Cuando hablamos de esa maestría es que estamos invitando al coachee a efectivamente salir del pensamiento y del marco de creencia que tiene para explorar otras formas, para explorar otras realidades, para explorar otras subjetividades de esa realidad. Porque claramente cuando hablamos de realidad, no estamos hablando de la realidad per se. Como dice de las grandes frases de la programación neurolingüística, el mapa no es el territorio. Y cuando hablamos de que el mapa no es el territorio, hablamos específicamente de esto, de que mi percepción, mi interpretación, mi juicio sobre la realidad no es la realidad per se. Entonces, claro, el desafío nuestro como coach es, de alguna forma, invitar a esa persona válida ante los ojos del coach, a que explore la subjetividad de esa realidad, pero con otros ojos, a través del cambio observador. Y entonces, cuando eso se logra, eventualmente, si conoces la herramienta del enagrama, u otras herramientas, porque no solamente voy a decir que el enagrama es la panacea o la aspirina de la humanidad, es algo más. Sin duda que te presenta una mayor oportunidad que, por ejemplo, la rueda de la vida, porque la rueda de la vida es muy, muy básica. Entonces, cuando hablamos de enagrama, claro, hablamos de un instrumento que va mucho más allá de poner una valoración a una dimensión en particular de nuestra vida. Y voy a ir desarrollando el tema, digamos, para que vaya haciendo sentido y que ustedes, en definitiva, salgan de este webinar no expertos en enagrama, pero sí con una visión bastante panorámica de qué es lo que podrían lograr, primero con ustedes y luego con sus futuros clientes, utilizando la herramienta. Volviendo al tema de la lámina, reiterando, nacemos con un tremendo potencial, somos una semilla, con la fragilidad que eso presupone, y claro, con una gran brecha, un abismo prácticamente, de autoconocimiento cuando ya somos adultos. Porque cuando somos adultos, ya tenemos integrado, nos hemos comprado nuestro propio cuento de que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Y entonces, cuando empezamos a explorar un poco más hacia adentro, a indagar desde un camino de autoconocimiento, nos podemos dar cuenta de que efectivamente somos lo que, somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, pero que no necesariamente es nuestra verdadera esencia. Y ahí como que, en definitiva, nos vamos perdiendo en este personaje que vamos creando que se llama el ego. Entonces, la gran diferencia a nivel conceptual de ego, por lo que en general las personas hablan de ego, no hablan de ego en los términos que habla el eneagrama. Cuando hablamos de ego, coloquialmente, socialmente, cotidianamente, hablamos de ego como algo nocivo, como algo peligroso, como algo oscuro y dañino muchas veces. Hablamos de egoísmo, hablamos de egocentrismo, que son palabras fuertes, pero que a la luz de la herramienta del eneagrama no es nocivo, no es dañino, es lo que tú has construido para poder sobrevivir. Entonces, bajo esa percepción y bajo ese concepto, el ego no es malo.
el ego de alguna forma es lo que te ha permitido ser lo que eres ahora y hacer lo que haces. Entonces la gracia está en poder entender la raíz de el por qué he construido este personaje. Y al descubrir esto, obviamente que no solamente puedes tener un insight, puedes tener un quiebre primario en tu vida al darte cuenta de que todo lo que has hecho, todos tus sueños, todas tus motivaciones quizás, han sido empujadas por alguien que no eres tú, que es tu ego. Entonces, imagínense o pónganse en esa posición de llegar un día a descubrir tu verdadera esencia y tomar conciencia de que todo lo que hiciste en tu vida, todo lo que lograste, todo lo que estudiaste, todas las batallas, todas las reconciliaciones, y todo eso fue motivado por alguien que no eres tú. Ah, y parece gracioso, pero es como, es como el club de la pelea. No sé si han visto esa película. Yo siempre hago reflexiones sobre películas, pero el club de la pelea es una metáfora muy buena, extrapolada, por cierto, de qué es lo que pasa con un ser humano, eh, obviamente rayando en algo psicológico o psiquiatra, y ahí van a entender de por qué esta herramienta es tan profunda, pero sin duda que lo que hacía esta persona que se transformaba en esta otra persona era el ego. Él quería ser de una manera que no era, y fue construyendo un personaje que le permitió hacer eso. Si nosotros tomamos esa metáfora en nuestra vida, quizás podríamos entender algunas cosas que no nos hacen mucho sentido. Y como la sociedad está hecha para que tú no te metas hacia adentro, sino que estés constantemente hacia afuera, o no te das el espacio, digamos, para poder estar contigo mismo y para poder reflexionar y para poder hacer este proceso introspectivo, claro, pasas en automático, pasas velozmente, digamos, atropellando a ti mismo y a otras personas, pero que en definitiva ese atropellamiento o, o esa vorágine por la cual estamos acostumbrados a vivir, sobre todo en estas grandes ciudades como Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, etc., es que vivimos en automático. Y vivimos en función de alguien que yo no soy, que es tu ego. Entonces, es bien interesante esta primera definición porque nacemos con un tremendo potencial en la fragilidad del nacimiento. Si ustedes comparan el nacimiento de un ser humano con el nacimiento de cualquier otra especie mamífero, somos un mamífero totalmente frágil y prácticamente desterrados, digamos, de una realidad que estaba protegida en la panza de mamá, donde no teníamos calor, donde no teníamos frío, donde no sentíamos hambre, donde no teníamos un contacto con otras personas que nos podrían dañar. Y entonces, al momento del parto, surge este exilio de esa realidad. Y claro, nacemos desprovistos de todo. Si un bebé nace en la selva y muere la mamá, lo más probable es que ese bebé también fallezca, digamos, a las pocas horas, porque nacemos totalmente desprovistos y necesitamos de nuestra madre o de nuestra familia al menos los 40 años de vida. Los primeros 40 años de vida necesitamos de nuestra familia. Entonces, eh, entonces, vamos construyendo de alguna forma una coraza, vamos construyendo un muro protector, y ese muro protector es tu ego. Y reitero, ese ego
no es malo, no es dañino, no es nocivo. Em, Efectivamente hay conductas o comportamientos de ese ego que sí lo son, pero gracias a ese ego es que, entre comillas, podemos sobrevivir, podemos adaptarnos a esta sociedad y entonces transitamos después en automático, dejando el botón del ego prendido buena parte de nuestro día a día. Entonces, el gran desafío finalmente es, para todo coach, autoconocerse, tener este camino de introspección, hacer este viaje hacia adentro, eh, para poder encontrarte. Y una vez que te encuentres, empiezas a tener otro tipo de recursos para poder conocer a otros. Hay tres fases en la vida, según el enneagrama, ¿sí? Y según también algunas religiones o filosofías, como la budista, como el taoísmo, que son más bien filosofía más que religiones, que hablan un poco de esto, ¿sí? Una primera fase sería la inocencia. Nacemos inocentes, desprovistos de todo, no tenemos nada, digamos, al nacer, y nacemos en esta inocencia, y esta inocencia dura más o menos hasta los 7 años, donde, donde nuestra interacción, básicamente en el núcleo familiar, vamos aprendiendo a cómo es que un niño debe empezar a comportarse en la sociedad. Entonces, en esta etapa, ¿no? Esta fase de inocencia, hay mucha ausencia de información, porque nuestra capacidad para poder aprender cosas está muy limitada a nuestra estructura cerebral. Eh, Hagan cuenta que por algo la mayoría de edad es a los 21 años, porque es en torno a los 21 años, entre los 18 y los 22 años, es que el cerebro termina de construir su parte frontal, donde está la ética, la moral, el razonamiento por esa vía, digamos. Entonces imagínense la diferencia que hay entre, claro, un joven de 21 años o 22 años, con su cerebro ya completamente desarrollado, a un niño de 7 años. Hay un abismo, ¿sí? Entonces, hay mucha ausencia de información. Es libre, es sin culpa. Si ustedes ven a los niños jugar, o si ustedes tienen hijos pequeños y los llevan al parque, los niños pequeños, pucha, hacen amistad con otros niños que han conocido en el parque, se pelean, lloran, luego vuelven a juntarse y vuelven a jugar, y todo en el mismo día. Y todo podría pasar en 5 minutos. Desde que un niño le quita la pelota a otro niño, el niño que tenía la pelota se pone a llorar, luego el niño bota la pelota y empiezan a jugar juntos y se ríen, luego el que primero tenía la pelota se la lleva, el otro niño queda llorando, luego empiezan a jugar, o sea, totalmente sin culpa, libres, totalmente inocentes. Se lo creen todo, ¿cierto? No se han insertado o no tienen impuesto un marco de creencia determinado. Están en proceso de construcción o en proceso de, de estructurar este marco de creencias. Claramente un niño de 7 años no tiene el discernimiento y no tiene la capacidad aún de poder adquirir un marco de creencia como el que tiene un adulto, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Entonces, claro, nacemos todos en inocencia y vamos perdiendo la inocencia a medida que vamos transitando por esta experiencia humana, a medida que nos vamos relacionando con otros, a medida que vamos entendiendo cómo es que las otras personas, los mayores, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos quizás, se relacionan entre sí y vamos viendo y vamos mirando comportamientos que ellos tienen, que algunos nos gustan, que algunos no nos gustan, pero también los vamos adquiriendo de alguna manera. Entonces,
vamos perdiendo esa inocencia para entrar en una etapa que te puede durar toda la vida, o puedes, en definitiva, despertar. Y entonces, en este despertar es que surgen, digamos, el coaching, en este despertar surgen las nuevas terapias como la PNL, la terapia Gestalt, eh, y tantas otras terapias nuevas que van apareciendo todos los días. Eh, la nueva religión, digamos, como se le ha denominado a la autoayuda, al autoconocimiento. Entonces, dejando de lado y ya dejando atrás nuestra etapa de inocencia, producto de esta experiencia que vamos obteniendo, nos metemos en una etapa que, bien digo, puede durar toda la vida, o bien llega en algún minuto de nuestra escena en esta fase de la Tierra, eh, algo que nos dice, oye, por acá no va la cosa, oye, estoy notando cosas en mí y empiezo a transitar, digamos, por un camino de autoconocimiento y empiezo a empaparme y empiezo a imbuirme de un nuevo conocimiento. Pero hasta que eso no sucede, estamos en una etapa de ignorancia, donde ese me lo creo todo hasta los 7 años se convierte en algo que es. Entonces nacen estas creencias falsas, estas creencias erróneas, estas creencias limitantes que no nos permiten avanzar. Si ustedes pudiesen retroceder en el tiempo e irse a no sé, a la etapa de Cristóbal Colón, todo el mundo decía que la Tierra terminaba en el horizonte y que al llegar al horizonte los barcos podían caerse y podían perderse en la infinidad del universo. Hasta que alguien no tuvo una valentía y el coraje de decir, ok, esto no me lo creo, yo tengo que ir a explorar ese abismo y, y entender ahí que, claro, la Tierra no era cuadrada, y no era un plano simplemente, la Tierra era redonda. Entonces, ¿cuántas creencias o cuántas personas han derribado creencias limitantes en el desarrollo de la humanidad? Un montón. Y seguramente esas son las que mejor reflejan este aprendizaje, pero seguramente cada uno de ustedes, y ya sobre todo teniendo estas conversaciones de coaching con su grupo de mentoría o con su coach, o también con sus posibles coaches, van entendiendo una realidad del otro que hace eco en la realidad propia y que ese eco puede irrumpir, puede quebrar una creencia que yo tenía respecto de algo. Yo cuando fundé mi empresa que se llama Catalizando, mi gran creencia era, ok, me voy a insertar en un mercado hiper, mega competitivo como es el de Chile, un mercado pequeño además, que no tiene comparación con el mercado brasileño, colombiano, argentino o peruano. Eh, y claro, en esta creencia de que voy a hacer cosas primero en mi ámbito local para ir obteniendo experiencia y para ir eh, puliéndome en lo que yo me desempeño, hasta que no me di cuenta que podía tener un negocio global, seguí en ignorancia. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando hoy día empezar con nuestras prácticas de coaching y no nos sentimos del todo confiados de que va a ser así? Justamente, y me va a perdonar mi gran amigo David Carpio, en la última sesión que hemos tenido, yo lo desafié, le dije, oye, pero tú ya tienes todas las habilidades y todas las capacidades para hacer sesiones de coaching.
¿Qué te impide empezar hoy a hacerlo? ¿Qué te obstaculiza a empezar a aprender del error? Si el error va a ser hoy día y va a ser mañana también. Y que no es un error. Y que es, si tú transformas ese error en, en algo que tú puedes capitalizar como aprendizaje, deja de ser error. Se convierte en tu activo. Entonces, ¿hasta dónde nuestras creencias nos limitan? ¿Hasta dónde nuestro marco conceptual, nuestro marco mental, nos impide ver el bosque que hay detrás de los árboles? Entonces, claro, vivimos permanentemente en un mundo de ignorancia. Y entonces estas creencias falsas, erróneas y limitantes no nos dejan ver la verdadera felicidad que hay en nosotros mismos. Siempre hago mención cuando digo que, y es como gracioso, yo no sé si acá en Perú lo pasaban, pero Ángel, la chica de la flor de 7 colores, era un dibujo animado que pasaban en Chile en la misma época que pasaban Candy, Marco y otros tantos más. Y resulta que esta chica iba por el mundo buscando una flor de 7 colores, y después de tanto buscar, y después de tantos viajes recorriendo el mundo, ha llegado a casa y la flor estaba en su casa. Estaba en su propio patio. Este, ¿Qué les quiero decir con esto? Que para romper la ignorancia no es necesario incorporar conocimiento externo, es necesario incorporar conocimiento interno. El viaje no es hacia afuera. Si bien es cierto, viajar a París, viajar a África, viajar a Japón, te da un horizonte mucho más amplio de experiencia, eh, el viaje hacia adentro es mucho más trascendental. Entonces, como no sabemos lo que tenemos adentro, no sabemos qué buscar afuera. Justamente hoy mi gran amigo Jorge Rivas Plata me comenta que uno de sus coaches, y no voy a ventilar toda la conversación, pero uno de los coaches le dijo, mi objetivo es buscar un objetivo. Este, claro, si tú no sabes por dentro qué es lo que tienes, ¿cómo lo vas a buscar afuera? Y entonces empezamos todo este viaje externo para buscar conocimiento, para buscar experiencias, para, para, para en definitiva, ver qué es lo que hay afuera, y como no lo encontramos, nos empezamos a frustrar. Y entonces, eventualmente, caemos en victimismo. Y entonces hay un poco de resignación o resentimiento frente a otros, que en realidad es un resentimiento y una resignación de mí mismo. David nos dice, podríamos decir que en vez de buscar el conocimiento externo, es buscar el reconocimiento interno. Yo te diría que más que reconocimiento, entendiendo que reconocimiento es muy relacionado a una premiación, ¿sí? Yo entiendo eso por reconocimiento. Yo te diría que es buscar internamente tu propia esencia. O sea, ir hacia excelente reflexión, el viaje interno es el desafío de capitalizar, efectivamente. El viaje interno es lo que te va a permitir identificar en ti mismo aquellos aspectos que no son de tu ego, que son de tu verdadera esencia. Y entonces, al descubrir esto, te plantea la posibilidad de, obviamente, despertar. ¿Despertar de qué? Despertar de la ignorancia, despertar de estas creencias falsas que tenemos que no nos permiten avanzar. Y si eso ocurre, porque no todo el mundo está preparado, digamos, para abrir los ojos y para romper con esa ignorancia, es que podemos entonces entrar en una tercera fase de sabiduría, en una fase de autoconocimiento profundo,
en el entendimiento de mi propio ego, en el entendimiento de mi propia esencia, y desde ahí entonces empezar a relacionarnos de una manera diferente. Entonces, en estas tres etapas que plantea el Eneagrama, es que tenemos una gran joya o un gran tesoro dentro de nosotros mismos, que como está la imagen, es esa perla que está dentro de esa concha. La concha es el ego, la perla es tu esencia. Y la esencia es frágil. La esencia de cada uno de nosotros es algo puro, intacto, desde la inocencia. Entonces, los invito a reflexionar en qué cosas son realmente esencia y qué cosas son realmente ego. ¿Desde dónde nuestro ego quiere proteger esa esencia? Y desde ahí empezar a darnos cuenta de que, claro, hay una gran brecha de nosotros mismos. De nosotros mismos en relación de mi propio ego a mi esencia hay un abismo. Y ese abismo es el que de alguna forma el eneagrama de la personalidad te presenta un mapa, un manual de instrucciones para poder conocer tu experiencia, tu condición humana, para desde ahí trascender. Entonces, el ego y la esencia hay algunos niveles de conciencia que son muy similares a los niveles de conciencia que hablamos en Ojear, o muy similar, digamos, a lo que habla el ciclo de aprendizaje. Hay un nivel primario, básico, totalmente primitivo, que sería el inconsciente, y es donde el ego es amo y señor, ¿sí? Cuando somos totalmente inconscientes y vivimos desde lo automático, estamos como la película Click. Si ustedes han visto la película Click, Adam Sandler quería un control universal para manejar su vida. Y ese control universal, él se empezó a dar cuenta que en los momentos desagradables él podía avanzar en su vida y lo dejaba como en automático. Entonces, en una escena de la película, el tipo comía tallerines, todo el mundo funcionaba a su alrededor, el tipo comía tallerines, totalmente inconsciente, totalmente automático. Generalmente la gran mayoría de nosotros estamos la mayor parte del día en automático. Nuestras relaciones, nuestra forma de hacer las cosas que hacemos, están en el inconsciente en una forma totalmente automática. Luego, un segundo nivel es hacer consciente o ser consciente de esa inconsciencia, ¿sí? Y es como... eh, es como cuando tú despiertas en la mañana, como que no quieres abrir completamente los ojos, como que primero abres uno, después abres otro, y a tientas vas abriendo de a poco los ojos para que entre la luz. De alguna forma, esta etapa de ser consciente, la inconsciencia, es el primer paso a despertar, es a darse cuenta de que mi ego no soy yo, y empiezo a tener una cierta sed o una cierta hambre de conocer quién es este personaje, que es mi ego, que es mi otro yo, mi lado B, y quién es el verdadero yo, mi esencia. Y entonces empiezo a indagar, empiezo a profundizar, empiezo a perderme para, en definitiva, perderme dentro de mí para, en definitiva, encontrar para dónde ir. Y entonces me hago consciente. Y ser consciente, claro, presenta un gran desafío, sobre todo en estas ciudades, digamos, o cualquier ciudad donde podamos vivir. Porque el mundo cotidiano es inconsciente. Entonces, claro, estar consciente es una verdadera posibilidad, pero requiere un esfuerzo mayor, ¿sí? Eh, Sin duda que los monjes budistas pueden estar conscientes la mayor cantidad del día, porque su estilo de vida es
en base a la conciencia. Y todo funciona en base a la conciencia, desde el despertar en la mañana, con la primera meditación a las 5 de la mañana, y de ahí hacia adelante, digamos, es un mundo de conciencia. Pero nosotros no podemos eventualmente tener una vida de conciencia como la tiene un monje budista, porque su contexto de vida está hecho para estar en conciencia, ¿sí? Y un último nivel, un cuarto nivel sería ser consciente de esa conciencia, es decir, un nivel supremo prácticamente de conciencia, de presencia además. Entonces, claro, quizás muchos de nosotros, incluyéndome, estamos divagando entre lo inconsciente y la conciencia de la inconsciencia. El coaching te presenta una oportunidad de hacer consciente algunas cosas inconscientes, ¿sí? El insight es básicamente eso, es darse cuenta de algo que tengo que no lo había visto, o que lo había visto, pero no lo había ponderado con estos ojos, que son otro observador, que en definitiva me está mostrando algo que puedo en definitiva comenzar a trabajar. Entonces, claro, del ego a la esencia hay un camino bastante desafiante que tiene que ver con ser más consciente de lo que soy, de mi potencialidad, de mi verdadera esencia. Y de alguna forma de desmantelar este personaje que he ido construyendo, que si bien es cierto, este personaje, reitero, me ayudó a sobrevivir en los primeros años de mi vida, me ayudó a encajar, me ayudó a adaptarme en esta sociedad. Hoy día, con todas estas habilidades, con todas estas capacidades que tengo, podría eventualmente empezar a desprenderme como una cebolla de algunas capas de ego para ser un poco más, para ser un poco más yo, tu verdadero yo. Entonces, un poco de historia del eneagrama de la personalidad es el eneagrama como se conoce hoy en día, es esta figura casi como para hacer una sesión de espiritismo. ¿Ah? Uno ve este símbolo y dice, wow, lo dibujo en el suelo, mato un par de gatos, un par de gallinas y armo acá unas cosas con vela, una cosa media esotérica. ¿Sí? Pero en realidad no es así como funciona, ¿sí? Es un símbolo que tiene más de 2000 años de antigüedad. Se cree que es un símbolo que ha nacido en la tradición sufi, es decir, una tradición un poco más espiritual del Islam, no tan dogmática, un poco más libre en esos términos. Y claro, este símbolo en sus inicios no tenía 9 puntas, ¿sí? Está simbolizado en el eneagrama actual por 9 puntos, que son 9 formas de ver la vida, son 9 rasgos característicos de ego, son 9 estrategias también para poder avanzar y prosperar y trascender. Y entonces, en sus inicios, 2000 años atrás, claro, era un símbolo más bien espiritual, y entonces en los años 30, este personaje calvo que ustedes ven acá, que se llama George Ivanovich Gurdjieff, lo tomó, digamos, para empezar un camino espiritual, ¿sí? Un movimiento espiritual que tomó varias décadas y tuvo su apogeo, digamos, en los años 30 en Europa. Gurdjieff es una persona armenia de tradición sufi, era del Islam él, y comenzó a utilizar, digamos, este símbolo que, reitero, tenía 7 puntas en sus comienzos, como, como para denominar su movimiento que se llamó el Cuarto Camino. Y el Cuarto Camino es la evolución natural del camino
mental que tenían, por ejemplo, los monjes, o el camino físico que tenían los faquires, y entonces él trascendió todos estos tres caminos que tenía antes y le denominó el cuarto camino como un camino espiritual, que englobaba mucho más allá del cuerpo, la mente y las emociones. Y entonces empezó a utilizar esto, digamos, como casi como una secta, y claro, tuvo muchos adherentes por lo que significaba, y entonces uno de esos adherentes o personas, digamos, que se vio influida por estos conocimientos, fue el psiquiatra boliviano Óscar Ichazo. Óscar Ichazo eh, tomó, digamos, toda esta tradición que venía trabajando Ivanovich, y lo que hizo Ichazo fue tomar este símbolo de 7 puntas, agregándole 2 más, que son, en definitiva, los 7 pecados capitales más 2 pasiones más. Y entonces Óscar Ichazo transformó este símbolo en un enneagrama. Enneagrama significa en griego 9 líneas, y entonces en cada punta le puso una pasión humana: la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, el miedo y la vanidad. Y entonces a partir de ese instante, el eneagrama pasó de transformarse en un símbolo más bien espiritual a un símbolo de carácter más bien religioso, porque tomaba los 7 capitales de la iglesia y le agregó 2 pasiones más, y entonces comenzó a llamarse el eneagrama de las pasiones. Y Óscar Ichazo, por ahí por los años 70, eh, conoció a un psiquiatra chileno que se llama Claudio Naranjo, y que en definitiva se podría llamar el gran precursor del eneagrama moderno, y lo invitó, digamos, a hacer un camino de maestro-discípulo. Y Claudio Naranjo dice que en esos días él invitó a una serie de otros profesionales a vivir una experiencia de un año en la ciudad de Arica, en Chile, junto con Óscar Ichazo, lo que finalmente se transformó en el movimiento Arica. Y en ese movimiento Arica nace, en definitiva, el eneagrama de la personalidad. ¿Y cómo nace el eneagrama de la personalidad? Bueno, Claudio Naranjo, que es este caballero de avanzada edad, tomó todos los trabajos que ya había generado Óscar Ichazo, tomó todas estas cosas que venía de George Ivanovich, y lo que hizo fue transformar todo ese lenguaje a un lenguaje de la psicología moderna. ¿Sí? Entonces, estos 9 puntos, estas 9 estrategias, estas 9 formas de ver la vida, finalmente lo que tienen en el trasfondo son 9 rasgos característicos de la psiquis humana. Eh, Atrás de cada uno de estos puntos, que se llaman eneatipos, hay una serie de constructos mentales y psicológicos que las personas en general, todo el mundo tiene, ¿sí? Y entonces, estos eneatipos tienen una forma de ego que es muy particular. Tiene ese ego, ese eneatipo, tiene una serie de rasgos, comportamientos y conductas que son propios de ese eneatipo, aunque muchos de esos rasgos también están presentes en otros eneatipos. La diferencia fundamental es que atrás de cada uno de estos eneatipos hay una herida de nacimiento. Y cuando me refiero a herida, no me estoy refiriendo a una cosa cortopunzante que hayamos tenido en nuestra vida, sino más bien a algo que haya sucedido desde los últimos meses de embarazo hasta los 7 años de edad. Algo ha pasado en nuestra vida, en ese rango de edad, que ha sido potente, que ha generado un daño,
y que a través de esto que nos ha sucedido, hemos visto el mundo como hostil. Y a través de esta hostilidad es que fuimos construyendo un personaje para poder ocultar nuestra fragilidad, para poder proteger la fragilidad de nuestra esencia, para en definitiva empezar a ser quienes somos y hacer lo que hacemos. Entonces, Claudio Naranjo en los años 70, y a partir de los años 70, empezó a hacer mucha investigación al respecto. No solamente transformar, digamos, el lenguaje que se venía tratando el eneagrama de las pasiones al lenguaje de la psicología moderna, sino que también le agregó algo que viene de la psiquiatría, que es los trastornos de personalidad. Y que si hay alguien psiquiatra o psicólogo acá, quizás conoce un manual prácticamente que se llama el DSM, y que de alguna forma el DSM presenta una serie de condiciones, una serie de características o rasgos de estos patrones psicológicos. ¿Sí? Y tuvo mucho auge porque, claro, las compañías de seguro, al enterarse de todos estos estudios, claro, quisieron en definitiva, bueno, empezar a conocer todo esto para poder hacer sus planes psicológicos de salud, ¿sí? Y la herramienta se hizo muy conocida después, porque claro, Claudio Naranjo lo llevó a universidades de mucho prestigio, como Berkeley, Oxford, Harvard, etc. Y claro, comenzaron en definitiva a utilizar la herramienta como una metodología de estudio propia desde la psicología y desde la psiquiatría. Entonces, cuando hablo de que este recurso o este instrumento es potente, me, me refiero específicamente a que no es posible compararlo como con una rueda de la vida, que la rueda de la vida está de alguna forma teñida o matizada por nuestro propio juicio realidad y por nuestra propia subjetividad de la realidad. Acá estamos hablando de enneagrama, de prácticamente un manual de instrucciones de la condición humana. Entonces, es bien interesante todo lo que se habla acá en este instrumento. José Barrera pregunta, JM, los puntos opuestos de los vértices. ¿Nos dice algo? Por ejemplo, el 1 va al 4 y 7. Sí, efectivamente, y esa pregunta te la voy a responder más adelante en unas láminas más, que está toda la explicación. ¿Sí? Si luego de esa explicación no quedas tan conforme, me vuelves a hacer la pregunta y lo explico de nuevo. ¿Bien? Entonces, dependiendo del autor, dependiendo también de la tendencia del autor, hay autores un poco más negativos en términos de qué característica fundamental tiene un eneatipo, ¿sí? Entonces, en muchos autores, quizás ustedes no van a poder ver acá a un 9 como conciliador, sino que lo van a ver como pereza. No van a ver a un líder como 8, sino que lo van a ver desde la ira, desde la rabia, desde esa rabia iracunda, digamos. No van a ver al 7 como entusiasta, sino que lo van a ver como la lujuria. Entonces, dependiendo del autor y la tendencia del autor, estas características que están arriba de cada uno de los puntos pudiera tener otra connotación, pero que sin duda hace referencia a lo mismo. Es una característica particular de ese rasgo, de ese eneatipo. Y claro, el constructo de ese eneatipo considera una serie de cosas mucho más allá de la comprensión superficial que podríamos hacer, como por ejemplo de la rueda de la vida, ¿sí? No quiero denostar a la rueda de la vida, no quiero poner tampoco un juicio de valor sobre la herramienta. Es muy buena, digamos, para ciertos ámbitos de sesiones,
es muy buena, sobre todo cuando nuestro cliente está un poco despistado, está un poco a la deriva. Claro, la rueda de la vida te puede presentar alguna alternativa, alguna llave para poder entrar, digamos, en esa condición. Sin embargo, si queremos ir un poco más adentro, claro, el enagrama te presenta una gran oportunidad para poder hacer unas sesiones realmente transformacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es el enagrama? Como dice esta lámina, Jorge Rivas nos dice, hablamos del eneatipo a cada perfil definido en el enagrama. El eneatipo, mi querido Jorge, es estos números que están acá, ¿sí? El 1 es un tipo de eneatipo, el 2 es otro eneatipo, el 3 es otro eneatipo, y así sucesivamente hasta el número 9, ¿sí? La definición de eneatipo viene más adelante, ¿bien? Ok. ¿Qué pasaría para los que tienen hijos? eh, ¿Qué pasaría si al momento de nacer su hijo, el doctor que trae al mundo este bebé, junto con el bebé, por supuesto, le entrega un manual de instrucciones? Así como cuando vamos a Home Center y compramos un mueble y que cuando lo traemos a casa sacamos todas las piezas y viene un manual prácticamente en ruso porque no se entienden, flechas para acá, flechas para allá, el tornillo AB5 se tiene que juntar con la pieza ZX4. Nadie entiende nada, ¿sí? No obstante, el mueble viene con un manual. ¿Qué pasaría si ustedes al recibir su bebé, conjuntamente con eso, habrían recibido un manual de instrucciones de cómo es que ustedes podrían eh, haber ayudado o acompañado a ese hijo en su experiencia humana? Sería fantástico, ¿no? Eh, Gran parte de los dolores que nosotros, cada uno de nosotros tiene a nivel familiar, a nivel de relaciones, es básicamente porque la construcción de nuestro ego es para protegernos de esta interpretación subjetiva que tenemos cuando somos más pequeños, de esta hostilidad subjetiva que vemos en el mundo. Y como esta realidad es subjetiva, como esta realidad es neutra y que pasa por nuestros ojos como unos filtros, vamos interpretando situaciones, relaciones y experiencias como peligrosas o como nocivas para nuestra propia existencia. Y entonces tenemos que de alguna forma protegernos de eso. Y entonces, claro, vamos construyendo este personaje que se llama ego para de alguna forma protegernos. Reitero, ego no es sinónimo de maldad, ¿sí? Es sinónimo de supervivencia, de adaptación. Así como este bebé viene al mundo y eventualmente podría tener un manual de instrucciones, ¿qué pasaría si nosotros viajásemos hoy día a una ciudad que no conocemos? Claro, los más aventureros, y quizás un eneatipo 7 se aventuraría, digamos, a la ciudad, a explorar, a experimentar, a palpar, a vivir la ciudad. Pero quizás algunas personas un poco más retraídas, un poco más desconfiadas, como podría ser alguno de los otros eneatipos, podría pedirle al dependiente del hotel un mapa, ¿sí? Y que seguramente el dependiente, al abrir el mapa, le va a decir, mire, acá se encuentra el hotel, si usted camina 5 cuadras a la derecha, se va a encontrar con esta atracción, y si usted camina 10 cuadras hacia allá, va a encontrar esta otra atracción, y mire, y en este punto usted puede tomar un bus que es gratuito y que le va a mostrar la ciudad, y después usted se baja ahí mismo y puede regresar al hotel, y le da algunas instrucciones básicas de cómo moverse. Asimismo funciona el enneagrama, pero no con algo externo, sino con algo interno. Es un manual de instrucciones, es un mapa que seguramente te vas a perder transitando y experimentando en tu propia vida. Pero al leer el enagrama vas encontrando algunos hitos, algunos puntos que son propios tuyos, que al momento de perderte, tú podrías eventualmente regresar a ese mismo lugar.
A este nivel de profundidad, digamos, y mucho más, es lo que te presenta el eneagrama, eh, como un manual de instrucciones, como un mapa de la condición humana. Entonces, ¿qué es eneagrama finalmente? Eneagrama es una palabra griega que se traduce como 9 líneas, ¿sí? ¿Qué más es? Bueno, todos tenemos de todos los eneatipos, ¿sí? Si ustedes se compran un libro de eneagrama, generalmente son bastante extensos, podrían ver que efectivamente tienen características de uno, de dos, de cuatro o de todos, ¿sí? No somos seres absolutos, tenemos un poco de todos los eneatipos, ¿sí? La única distinción es nuestra herida, es eso que ha sucedido en este lapso de tiempo entre la panza de mamá y los 7 años, que hemos visto que el mundo es hostil y que tenemos que construir un personaje para poder evolucionar y para poder proteger esa esencia. Jorge Espinosa pregunta, ¿el eneagrama aplica para todo tipo de coaching? Sí, el eneagrama aplica a todo tipo de coaching porque no estamos hablando acá de coaching ejecutivo, ni coaching organizacional, ni coaching de vida. Porque en el trasfondo de todo eso, en el trasfondo del rol, hay una persona. Y entonces, claro, el eneagrama aplica a nivel personal de cada una de las personas que existen en esta tierra. Cuando estamos en la panza de mamá, somos esencia, ¿sí? Nacemos como esta semilla que tiene todo el potencial. Y cuando nacemos, entonces, nos damos cuenta de que somos desterrados, somos exiliados de este mundo, digamos, que era bastante protegido, ¿sí? Y entonces empezamos a sentir frío, empezamos a sentir calor, empezamos a sentir hambre y no sabemos muy bien cómo expresar todo esto y lo expresamos a través del llanto y entonces la mamá no sabe muy bien qué es lo que tiene, por qué está llorando este niño, tendrá frío, tendrá calor, tendrá hambre, tendrá caca, tendrá pipí, ¿qué tendrá este niño? Eh, Nacemos totalmente desprovistos de todos y de todo. Eh, bueno, a medida que nacemos vamos perdiendo obviamente el contacto con esta esencia. Y en la búsqueda de esta protección es que en definitiva vamos construyendo esta coraza para protegerme de esta hostilidad subjetiva que yo he visto en mi niñez. Y entonces es que yo tengo un ego en específico, un eneatipo que tiene ciertas características y ciertos rasgos. Finalmente, el eneagrama es una invitación a dudar y cuestionar de todo lo que eres o todo lo que has construido. Tú no eres tu automóvil, tú no eres tu rol en la empresa, tú no eres tu rol de padre o madre, tú no eres la profesión que estudiaste. Ok, Jan Martínez dice, aplicando el coaching, ¿cómo funciona? ¿Cómo se aplica? Ok, primero se aplica en cada uno, ¿sí? No es posible aplicar esto sin conocerlo de manera personal. Y entonces, cuando tú te conoces de manera personal, introspectiva, y tomas conciencia de tu verdadera esencia, puedes descubrir en otros también la verdadera esencia. Y al descubrir en otros, eventualmente podrías hacerte una idea, una hipótesis de qué tipo de eneatipo tienes enfrente. Y al conocer eso, entonces, puedes plantear una estrategia de coaching diferente a que si tú no conoces acerca de esto. Eh, ok, me pone, ok, entiendo que ha entendido. Gracias. Jorge Espinosa, Juan Manuel, ¿se podría decir que nuestra esencia es nuestro ADN? No.
El ADN viene una serie de cosas predeterminadas. Sin duda que nosotros nacemos, como dicen los estudios de neurociencia, nacemos con un tipo de cerebro particular, ¿sí? Si ustedes tienen la oportunidad de conocer la herramienta Penziger, que es un test de neurociencia muy bueno, que lo tenemos en Latam Coaching Network, podrán entender que todos nacemos con una tendencia individual y especializada que contiene una serie de talentos innatos y naturales en cada uno de nosotros. Y eso viene de alguna forma definido por el ADN. Si bien es cierto, algunos rasgos de personalidad vienen también en el ADN, no todo, no todo el constructo de tu ego viene determinado por el ADN. Lo que condiciona mucho es tu actitud frente a la vida y entonces, claro, vas adquiriendo otras cosas a medida que vas creciendo, ¿sí? Actitudes, comportamiento, acciones, formas de pensar, creencias, limitantes o potenciadoras, pero vas adquiriendo cosas que va alimentando este ego. Jorge Rivas, podríamos decir que al conocerte internamente, entre paréntesis, autoconocimiento, puedes identificar qué eneatipo prima en ti y luego definir tu estrategia para llegar a tu esencia, entre paréntesis, felicidad. Definitivamente. Si tú logras indagar y darte cuenta, primero, de qué tipo de ego has construido, eh, que reitero, viene de una herida de nacimiento, ¿sí? Algo pasó en tu niñez que fuiste construyendo este ego, que para bien o para mal, eh, eres lo que eres hoy y haces lo que haces producto de este constructo que no eres tú. Al descubrir esas características, al descubrir ese ego que tú tienes per se, el eneagrama te presenta un camino de desarrollo. Un camino de desarrollo que tiene que ver con un esfuerzo constante de ser más consciente para buscar tu verdadera esencia. Fíjense ustedes que, reiterando los niveles de conciencia, llámese ojear o el ciclo aprendizaje o el diagrama que hemos visto acá en el eneagrama, interactuar hoy día en la sociedad, en la forma que lo hacemos, es totalmente inconsciente. Y el ego es amo y señor de tu inconsciente, ¿sí? Y eventualmente tú podrías tomar conciencia y hacer cosas diferentes y entonces ir transmutando o alterando o alternando conciencia con inconsciencia e ir produciendo ahí pequeños cambios, ¿sí? Irte a la esencia y empezar, digamos, a- a buscar en ti mismo la esencia, requiere de un esfuerzo mayor en términos de conciencia. Entonces, no es simplemente ir a una clase de yoga y meditar y estar consciente de qué es lo que pasa por tu cuerpo, con tu respiración, con la flexibilidad, con la elongación de un músculo en particular. Es hacer eso mismo, pero multiplicado por las 24 horas del día. Entonces, claramente, si tú te pones a pensar, ¿qué oportunidad tú tienes hoy de ser plenamente consciente las 24 horas del día? Quizás la oportunidad es muy poca. Quizás tienes poco tiempo para estar viviendo desde la conciencia. Entonces, claro, esto presenta una oportunidad, pero que no es una carrera de 100 metros plano. Nos estamos refiriendo a un Ironman, nos estamos refiriendo a una maratón. No es una carrera que tú dices, voy a leer del eneagrama, conocí mi ego, ahora voy a conocer mi esencia, mañana voy a trabajar mi esencia y ya. No, esto es una forma de vivir, es una forma de poder vivir en conciencia. Entonces, ¿qué traen los eneatipos para ir profundizando?
Los eneatipos traen una serie de características. Yo he puesto acá en esta lámina algunas, ¿sí? Ustedes al indagar un poco más en la herramienta se van a dar cuenta de que hay mucho más información. Entonces, vamos a partir por el eneatipo 2. El eneatipo 2, bajo este autor, bajo esta tendencia de autor, reitero, porque otros autores podrían tener una característica principal diferente, ¿sí? Algunos mucho más benignos, algunos otros un poquito más malignos, en términos de la palabra que van a utilizar. Pero bueno, en esta lámina tenemos al eneatipo 2 como una persona que ayuda, que es manipulador, que es complaciente. Hay varios autores, Miguel, hay muchos autores. Claudio Naranjo habla desde el amor, entonces esta lámina yo la he extraído de Claudio Naranjo, pero hay muchos otros autores que son un poco más transgresores en términos del título de, del eneatipo, ¿sí? La agrupación de colores por cada 3 eneatipos, ¿qué implica? Te lo voy a comentar más adelante, Jorge, que también viene una definición en términos de triadas. Entonces, volviendo al eneatipo 2, tiene algunas características de ayudador, de manipulador, de complaciente. El eneatipo 3 es el triunfador, es la persona vanidosa, la presumida, el falso, el adicto al trabajo. Y quizás cuando ustedes vayan escuchando estas palabras, vayan pensando, tengo un poquito de esto, también tengo un poquito de esto otro, mira, esta persona que conozco tiene algo de esto, ¿sí? Y es bueno que suceda eso porque, bueno, podríamos empezar a imaginarnos de cómo podríamos utilizar esta herramienta en una sesión de coaching, porque claramente el lenguaje que utiliza una persona, la corporalidad que utiliza una persona en una sesión de coaching, dice mucho del eneatipo que tiene, ¿sí? Para que vayamos, digamos, haciendo link entre esta herramienta y el coaching. El eneatipo 4 es individualista, es trágico, incomprendido, dramático. El eneatipo 5 es el investigador, un poco más frío, distante, teórico, reservado. El eneatipo 6, leal, desconfiado, inseguro, miedoso. El eneatipo 7, entusiasta, superficial, insaciable. Eneatipo 8, desafiador, controlador, agresivo, el líder. El eneatipo 9, conciliador, indolente, no se siente nadie especial, es un poco mediador. Y el eneatipo 1, el perfeccionista, el que quiere ser perfecto, exigente, impaciente. Entonces, son algunas características que tienen estos eneatipos para que ustedes puedan ir distinguiendo, digamos, bueno, de qué tipo de eneatipo ustedes son y eventualmente de qué eneatipo son las personas que los rodean. Esta lámina es bien interesante también, son los trastornos que habla el DSM, que es este manual de psiquiatría, eh, y que habla de los trastornos asociados a los eneatipos, ¿sí? Una persona muy en el ego, ya con problemas psicológicos, psiquiátricos, podría empezar a transitar por uno de estos trastornos. Entonces, empezando por el 2, la hipocondría, el triunfador, el narcisista, el eneatipo 4, trastorno de personalidad evasiva, el eneatipo 5, esquizoide, el eneatipo 6, trastorno paranoide, el eneatipo 7, trastorno maníaco depresivo, el eneatipo 8, trastorno de personalidad antisocial, el eneatipo 9, trastorno disociativo, y el eneatipo 1, el obsesivo compulsivo. Sí, sin duda que si ustedes me han visto en algún seminario, cuando yo hablo de que si ustedes notan, si ustedes perciben o interpretan que la persona que tienen enfrente, a su propio juicio y desde su propia interpretación de la realidad, está más o menos cruzando la barrera psicológica a un trastorno, la recomendación siempre es derivarlo a un profesional que tenga las competencias.
nosotros en nuestra profesión de coaching no nos podemos asemejar por ningún motivo a la habilidad y a la capacidad técnica que tiene un psicólogo o que tiene un psiquiatra. Si ustedes son psicólogos y son psiquiatras y además están incorporando el coaching como una forma más de poder potenciar y ayudar y acompañar a sus clientes, fantástico. Pero si no lo son, por favor, derívenlo. Y siempre en nuestros cursos, en nuestros seminarios, siempre hay un psicólogo y eso siempre es bueno porque, claro, háganse amigos de ese psicólogo, no le teman, ¿no? No se junten con él pensando en que los va a hacer un psicoanálisis. No, júntense con él porque es una red de apoyo, ¿sí? Los coaches necesitamos red de apoyo. Y un psicólogo, coach, valga la redundancia, puede presentar ese apoyo que tú en alguna oportunidad necesites con alguno de tus posibles clientes, ¿sí? Tampoco no se crean, digamos, que con hacer un curso de Enneagrama, ustedes van a poder hacer terapia o van a poder asemejarse, digamos, a un psicólogo, ¿bien? Por favor, dejemos en las manos que corresponde la condición humana de ese otro, para no, en definitiva, hacernos responsables por algo que quizás no queramos, ¿bien? Seamos responsables en eso y seamos éticos. Ok, por ahí había una pregunta de que había una distinción de colores. A ver si la puedo... Ah, justamente Jorge dice la agrupación de colores por cada 3 enatipos. ¿Qué implica? Ok, implica lo siguiente, Jorge. Implica que hay una agrupación, efectivamente, de estos eneatipos en algo un poco más macro, ¿sí? Y esto algo un poco más macro es algo que los 3 enatipos tienen en común. Por ejemplo, vamos a hablar de la triada del sentimiento. La triada del sentimiento está compuesta por los eneatipos 2, 3 y 4. Y el factor en común que tienen estos eneatipos es la autoestima, ¿sí? Entonces, esta triada de alguna forma recoge la energía que está en el corazón y compone esta triada emocional. Estos tipos de personalidad, como dice la lámina, están muy interesados en su imagen, a un apego falso o supuesto de su yo de personalidad. Por eso que construyen, en definitiva, un personaje que está muy con tendencia hacia el exterior, hacia el relacionamiento externo, las personas que están en esta triada quieren proyectar una imagen de triunfador, por ejemplo, o de ayudador, como serían en el tipo 2. Si vemos al enetipo 4, es muy artístico, muy dramático a veces, y quieren proyectar toda esta intensidad a través de este enetipo. Lisa, hola, ¿el eneagrama me lo puedo hacer yo misma o quién es la persona indicada para hacerlo? Lo puedes hacer tú misma, ¿sí? Yo te invitaría, digamos, a comprar un par de libros, indagar en ti, y claro, si te surgen dudas, bueno, podrías acudir a alguien que te pueda acompañar, digamos, en el camino de descubrimiento de tu propio eneatipo. Pero leer un libro de eneagrama requiere mucha conciencia, requiere de poder masticar mucho los conceptos, porque es un trabajo realmente interior. Eh, a mí, por ejemplo, yo conozco el eneagrama hace más de 10 años. Yo recién hace un par de meses que he estado dando botes en algunos eneatipos, ¿sí? Primero me identificaba con uno, luego me identifiqué con otro, eh, hasta que, claro, comprendí verdaderamente mi herida de nacimiento y ahí, en definitiva, abrí los ojos.
Y claro, comencé a leer más y empecé a investigar un poco más del eneatipo que yo creía, y claro, le da pero con todo, ¿sí? Entonces, lo puedes hacer tú misma, basta un par de libros, no te voy a recomendar ningún autor para que no te sientas de alguna forma este, condicionada. Cualquier libro de Enneagrama te presenta una hermosa oportunidad de crecimiento, ¿sí? Así es que, Lisa, tú dale nomás a leer, hay mucha información en la web también, si no quieres comprar un libro, hay mucha información en la web, hay muchos videos en YouTube también, y nada, pues, estás invitada, digamos, a indagar. Volviendo a la triada del sentimiento, comparten un enredo permanente sobre sus identidades, que confunde quiénes son, cómo es que lucen frente a los demás. Son personas, en definitiva, muy preocupadas de su imagen, ¿sí? ¿Qué va a decir el otro en relación a esto, de mí? La mirada ajena tiene muchísima importancia para establecer esa identidad. Entonces, buscan de alguna forma la atención, la afirmación de los demás. La herida en común es que está en su sentido de identidad, en esta autoestima que de alguna manera han construido para poder fortalecerse, para poder verse fuerte frente a los demás. Y el desafío entonces es aprender a distinguir sus sentimientos directos para llegar a ser reales para sí mismos y para los demás. ¿Sí? eh, hay una característica específica que agrupa, digamos, a estos tres eneatipos. Recuerden que cuando hablamos de la triada del sentimiento es eh, desde el sentimiento, desde la emocionalidad, querer verse de una manera a los ojos de otros, ¿sí? Entonces, están constantemente buscando aprobación de otros. Algún descriptor muy pequeñito, un eneatipo 2 perteneciente a esta triada, por cierto, se llama el ayudador. Quizás ustedes tienen algún amigo, algún conocido que tiene una suegra. Este, y esa suegra está constantemente preocupada, digamos, por su hijo y quiere ayudar. Y ayuda también, incluso cuando no se requiere la ayuda, pero ella siempre está para ayudar, ¿sí? Entonces, cuando está muy identificada con su ego, y en definitiva está un poco de desentrete, digamos, en su rol, en su personaje, empieza a sacar en cara la ayuda. Entonces, mira, fíjate que yo siempre te he ayudado, siempre he estado contigo, siempre he estado ahí para ti, sin pedir nada a cambio, y te empieza a sacar, digamos, toda esta ayuda en cara. ¿Sí? Eso es un comportamiento del eneatipo 2, pero que está muy, muy apegada a su ego. Descentramiento se llama eso, y lo vamos a explicar en las líneas que ustedes hablaban de que tenían estas conexiones. Bueno, un eneatipo 2 muy identificado con su ego es el ayudador quien después te saca en cara, ¿sí? El eneatipo 3 es la persona más bien vanidosa, la persona triunfadora, que quiere verse como el rockstar, ¿ah? Eh, Siempre impecable, siempre mostrando una vida que no es, ¿sí? Es por eso que se llama un poco el falso, digamos, porque muestra una careta, muestra una personalidad que en definitiva, claro, a los ojos de otra persona, efectivamente lo ven como un triunfador, pero por dentro, digamos, claro, está con su propia mierda, ¿sí? El eneatipo 4 es el artista, es el que se siente un poco diferente, y viene identificado en su ego, suele rayar un poco en lo dramático, en lo melancólico, en lo centrado en sí mismo, en sus sentimientos. Son algunos rasgos, digamos, como para poder entender y poder de alguna forma visualizar
si yo estoy en esta triada o no estoy en eneatipo, o alguien de mi círculo cercano lo está también, ¿sí? Nos vamos a pasar a la triada del pensamiento. Esta triada lo componen el eneatipo 5, el eneatipo 6 y el eneatipo 7. Y lo que tienen en común estos eneatipos es la confianza, ¿sí? Eh, Ellos buscan, en general, seguridad y tranquilidad. Eh, Tienen mucho ruido en la cabeza, se generan realidades paralelas, digamos, pero que pasan solamente en su cabeza. Eh, Son personas que utilizan mucho el pensamiento para poder prever situaciones que para esa persona podría ser desfavorable. Y están constantemente diciendo, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa este otro? ¿Y qué pasaría si sucede esto? Si van a un restaurante, por ejemplo, empezarían a ver, bueno, ¿dónde está la salida de escape? ¿Qué pasa si hay un terremoto en este minuto? ¿Dónde está la salida de escape? Si las puertas son anchas, ¿qué pasaría, digamos? Siempre están pensando en lo catastrófico de las situaciones. Y tienen un mundo muy, muy, muy nutrido en su mente, pensando y se ven un poco desprotegidos, abrumados, eh, o apoyados de manera inadecuada, digamos, como dice ahí el eneatipo 7. Quizá de pequeños han percibido como una vida muy, muy peligrosa. Entonces, la herida que comparten estos tres eneatipos es su sentido de albedrío. Se preocupan de su competencia, dice, si son capaces o no de poder encajar y adaptarse en la sociedad. Eh, Sienten mucha desconfianza de sus propias habilidades y capacidades. Y están constantemente cuestionándose si es que, en definitiva, tienen o no esas competencias o esas habilidades. El desafío para estos eneatipos es integrar en sí mismos ese poder y asumir esa responsabilidad sobre sus acciones. Empezar a comprender desde dónde viene esta falta de confianza. Eh, y claro, algunas características eh, eh, más específicas de cada eneatipo, por ejemplo, en el eneatipo 5, es una persona que trata de incorporar a través del conocimiento habilidades y capacidades que a lo mejor nunca va a poner en práctica, ¿sí? Este, si la persona no sabe cocinar, va a comprar un libro para cocinar, por ejemplo, no sé, pues ceviche. Luego de terminar ese libro, bueno, se va a interesar, oye, ¿qué? Wow, si vienen algunos amigos, les voy a preparar ceviche ya, pero ¿con qué? Bueno, pisco sour. Entonces se va a comprar un libro de pisco sour y después va a decir, bueno, pucha, tengo el ceviche, no tengo el plato de fondo, voy a comprarme un libro para saber cómo se prepara el lomo saltado. Y luego de eso va a decir, ok, pero para que la cena esté completa, un postre. Entonces se va a comprar un libro de postre. Y después de leer todo esto, la persona nunca va a invitar a sus amigos a degustar todas estas cosas nuevas que de alguna forma ha conocido desde el conocimiento, pero sí se va a animar a escribir un libro sobre la comida peruana, ¿sí? Y entonces va a empezar a incluir diferentes autores y va a escribir un libro acerca de postre y acerca de tragos y acerca de ceviche y tiradito, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, es una persona demasiado mental, que requiere de mucho conocimiento y claro, a través de este conocimiento también se van aislando de la interacción, que es tener relaciones con otras personas. El eneatipo 6 es una persona eh, que tiene miedo en miedo, como para decirlo de esta manera. Hay dos tipos, y ya lo van a poder indagar ustedes, pero hay una persona que tiene más miedo del miedo
y otra persona que tiene no tanto miedo del miedo y tiene la capacidad de enfrentarlo, pero aún así tiene miedo. O sea, lo que tiene esta persona, el enatipo, es que, el enatipo 6, es que tiene miedo de todas las cosas y desconfía de todas las cosas que le rodean. Entonces, claro, va formulándose una realidad paralela en su mente, que solamente pasa en su mente, y, y claro, pues, quizás ustedes ya conocen o visualizan a alguien así. El linetipo 7, algunas características específicas, es una persona aventurera, es una persona que vive la vida, es el alma a la fiesta, es el bromista, es el graciosillo, es la persona que le pone el sazón a la comida, ¿sí? Es la persona que le gusta vivir la vida, ¿sí? Eso un poco, digamos, del enatipo 7. Nos vamos a la triada visceral, que es la última. Esta triada está compuesta por los enatipos 8, 9 y 1. Y lo que comparten esta triada es la serenidad o la falta de serenidad, ¿sí? Son eneatipos tremendamente viscerales, funcionan desde la ira, eh, con ciertos matices, ¿sí? Eh, claro, es una triada que, como dice acá en la lámina, es la triada del instinto. Son personas que no se ven mucho y somatizan todo de forma física, eh, procuran resistirse un poco a la realidad y tienen muchos mecanismos de defensa al respecto. Eh, Claro, es un eneatipo que es muy básico en términos de que eh, lo, lo- lo neutral de su comportamiento tiene que ver con esto más reptiliano que tiene nuestro cerebro, digamos, es sobrevivir primero, más que entenderlo y sentirlo, ¿sí? Entonces, la herida común que tienen es esta pérdida de reconocimiento personal, que es somatizada de alguna forma a través de la rabia, de la ira. Son personas iracundas, digamos. ¿Mm? El desafío para estas personas es, obviamente, recuperar esa presencia, tomar conciencia de sus verdaderas necesidades y enfocarse realmente en lo que realmente son y lo que realmente tienen. Entonces, algunas características de estos eneatipos, por ejemplo, el eneatipo 8 suele ser el líder. ¿Por qué el líder? Porque el enetipo 8 ha sufrido una herida en su infancia y que ha visto como que el mundo es agresor, el mundo es un, un contexto agresivo del cual me tengo que proteger. Y no hay mejor forma de protegerse que estar en la cúpula. Entonces, hay muchas personas que están en la cúpula del poder que son en la tipo 8. Si yo estoy en la cúpula del poder, los de abajo no me pueden hacer daño, no me pueden tocar. Entonces, claro, son personas autoritarias, son personas intimidantes, que no sabes si sentirle miedo o respeto por la forma en que te miran, por su corporalidad. Eh, entonces, fíjense en las connotaciones, digamos, o de alguna forma, cómo ustedes podrían visualizar a sus posibles coaches eh, dentro de este comportamiento corporal que podría de alguna forma visualizarse a través de los eneatipos, ¿sí? Definitivamente el eneatipo 8 es un tipo sumamente desafiante, ¿sí? El eneatipo 9, algunos rasgos característicos es una persona más bien pacífica, una persona más bien mediadora, es una persona que un tanto perezosa, pero no en el término de sentir flojera, sino más bien de mantener el statu quo, digamos. O sea, tiene pereza de salir un poco de la zona de confort. El eneatipo 1 es el perfeccionista. Es un tipo que siempre está viendo, digamos, que puede ser todo mejorable o puede ser todo perfectible.
en su misma vida es muy exigente, es muy, muy autoexigente, es muy destructivo con su propio pensamiento, ¿sí? Porque finalmente la herida de nacimiento de este eneatipo es que quizás ha sentido mucha exigencia cuando pequeño. No sé, quizás sus padres siempre le exigían mucho más de lo que él podía dar. Y entonces él ve el mundo como un mundo exigente y quiere perfección desde la ira. ¿Sí? Son los más frustrados, digamos, del enneagrama. Eh, Nunca está contento, digamos, con su forma de actuar, con su forma de proceder. Siempre algo podría ser mejor en su vida y en la vida de los demás. Entonces, es un poco de descripciones de los 9 enetipos. Una lámina de resumen ya para ir terminando este webinar acerca de las triadas. Es muy, muy interesante. No sin antes comentar algo que quizás se me ha quedado en el tintero. A ver, más adelante. Las líneas, ¿sí? Las líneas del eneagrama presentan un descentramiento y un centramiento, ¿sí? Por ejemplo, el número 1. El número 1 se descentra, y descentramiento quiere decir que me identifico mucho más con mi ego, es decir, si yo siento que soy perfeccionista, puedo ser mucho más perfeccionista aún, ¿sí? Si yo ya le caigo mal a la gente, a las personas que me rodean por ser perfeccionista, en el descentramiento suelo ser mucho más perfeccionista. Entonces, el eneatipo 1, al identificarse por completo de su ego y al traspasar este punto de inflexión, puede irse a la sombra de su ego. Y eso es lo que presentan los rasgos característicos del 4. Entonces, cuando un 1 se siente demasiado, demasiado en el ego, se descentra en los rasgos de ego del eneatipo 4, llevándolo a la melancolía, al dramatismo, al que todo en la vida está mal y toda la vida es, es contra mí. Entonces me empiezo a victimizar. El eneatipo 1 se descentra en el 4, adquiriendo los rasgos más oscuros del ego del 4. Pero cuando toma conciencia, puede centrarse, y entonces el centramiento es el camino consciente hacia la sanación, hacia la trascendencia, y entonces puede centrarse a las mejores características del ego del eneatipo 7. Entonces, cuando el eneatipo 1 toma conciencia y conecta con las mejores características del 7, empieza a conectar con la gratitud, empieza a conectar con, ok, pucha, ya, ¿para qué voy a ser tan perfeccionista? Hoy día me voy a tomar una cervecita con los amigos, voy a disfrutar, voy a relajarme, voy a vivir la vida, ¿sí? Conectado con las personas, no hablando desde el vaso medio vacío, sino más bien desde el vaso medio lleno. Entonces, claro, cada uno de los eneatipos presenta un descentramiento que es, si yo ya estoy en la sombra de mi ego, que es las características de mi propio ego, cuando estoy descentrado me voy a la sombra de mi sombra, es decir, me vuelvo mucho más egocéntrico y tomo una actitud mucho más egoica. Cuando tomo conciencia de este ego, puedo conectar con la esencia, con los rasgos más benignos, digamos, de otro eneatipo, y entonces empiezo a conectar, digamos, con los rasgos de esencia propia. El eneatipo, los eneatipos además tienen influencia de alguna forma en los dos eneatipos que están a los costados. Volviendo al caso del eneatipo 1, el eneatipo 1 podría tomar cierta influencia del eneatipo 9 y cierta influencia del eneatipo 2. ¿Qué es esta influencia? Si ustedes tienen un vaso con agua, por ejemplo, y le ponen unas gotitas de limón, esa agua sigue siendo agua, pero con un toque de limón, ¿cierto? Esto mismo es lo que hace el ala.
Un 1 a la 2, entonces va a tener ciertos matices del eneatipo 2. Un 1 a la 9 va a tener ciertos matices del ala 9. Y lo que es común es que cada uno de nosotros tenga un ala dominante y un ala complementaria, ¿sí? Ambas alas de alguna forma complementan mi eneatipo, haciéndolo más robusto en mi personalidad. Entonces, como ustedes pueden ver, nos podemos identificar en un eneatipo en particular, a través de la herida o a través de las características de ese eneatipo. Pero ya solamente con los movimientos de descentramiento, centramiento y con las alas, ya con solamente entender eso, tenemos de 5 eneatipos que construyen nuestro ego. Por eso digo que hablar de eneagrama no es simplemente comerse un par de libros, digamos, de distintos autores, sino más bien es comérselos, masticarlos, digerirlos, volvérselo a comer y volverlo a tragar y volverlo a masticar, porque, claro, presenta una oportunidad de autoconocimiento mucho más profundo que ponerle valorización a una rueda de la vida, ¿cierto? Dicho esto, ya les quiero presentar este número que no es una hora, no es una fecha, sino más bien es la progresividad que tiene el eneagrama. Son 9 eneatipos, 9 formas de ver la vida, 9 estrategias para trazar nuestro camino hacia la trascendencia, hacia la sanación, hacia el despertar. 5 eneatipos eventualmente construyen o se complementan para construir mi ego. Mi eneatipo principal, 2 alas, un descentramiento y un centramiento. Y 27, y a este nivel no vamos a llegar en este webinar al menos, son los niveles de profundidad que cada uno de los eneatipos tiene. Cada eneatipo tiene 3 niveles de profundidad. 3 por 9, 27. Y así entonces se construye un complejo sistema de autoconocimiento, de introspección, que te da una tremenda oportunidad para poder, en definitiva, conocer tu ego y trascender. Ya terminando este webinar, les dejo 5 fases del eneagrama. Las fases son, y que quizás la gran interrogante de ustedes, ok, después de escuchar a este tipo que ha hablado de todo esto, ¿qué mierda de eneatipo soy? ¿Sí? Y seguramente muchos de ustedes van a empezar a indagar en el eneagrama. Ya les puedo comentar que lámina anterior. Ok. Esa lámina, Virginia, ya ustedes quizás al escucharme podrán empezar a buscar en Google sobre eneagrama y van a empezar a ver, digamos, toda la información que hay disponible. Hay mucha información disponible. ¿Sí? La anterior. Ok, esa, Virginia. Hay mucha información disponible. Yo les voy a poner acá en el chat una fanpage que tenemos desarrollada, digamos, para que ustedes le den like, se metan. Estamos incluyendo mucho material, algunos videos que hemos analizado de películas, porque obviamente construir personajes en Hollywood se hace con el eneagrama, por ejemplo, ¿sí? Porque claramente te presenta estos trastornos psicológicos, por ejemplo, un psicópata, Aníbal Lecter, El Resplandor, no sé, Cabo Frío. Todos esos personajes que rayan en lo psicótico han sido construidos con el eneagrama, porque le da mayor profundidad, le da un mayor alcance al personaje que tiene que interpretar ese actor. Entonces, fíjense la potencia de esta herramienta, ¿sí? Entonces, en esta fanpage, si le dan likes y interactúan, fantástico, estamos colgando información
permanentemente y la idea, digamos, es de alguna forma ayudarlos y apoyarlos a que puedan incorporar estas herramientas prontamente. Ahí yo les pongo el fanpage que hemos desarrollado. Desde ya se agradecen todos los likes y comentarios. Y volviendo a esta lámina, bueno, no sé qué enatipo soy. Y entonces empiezo a buscar, empiezo a indagar, empiezo a comer mi literatura, a ver videos, digamos, de los distintos autores. Eh, y ya pues, no sé de qué tipo soy. Después de ver todo esto, después de leer un montón de cosas, quizás un par de cursos por ahí que me animo a hacer, sé de qué tipo soy. ¿Sí? Una tercera fase sería entender por qué soy de este eneatipo. O sea, empiezo entonces a entender de qué manera fui construyendo este personaje que es mi ego, en base a la herida que yo siento que tuve en mi infancia, entendiendo infancia desde que estuviste en la panza de tu mamá hasta los 7 años de vida. Una cuarta fase sería, sé para qué soy de este eneatipo. Y entonces, como sé para qué soy, entonces me puedo trazar un camino de trascendencia y de alguna forma desprenderme de todas estas etiquetas, desprenderme de todas estas nuevas creencias y empezar a fluir, digamos, desde mi propia esencia. Dicho esto, y ya siendo 7 minutos para las 9 de la noche, les quiero dejar esta última lámina de agradecimiento por haber estado en este webinar. Sin duda que el enagrama, reitero, es una potente herramienta, no es una herramienta que se pueda integrar en un día o en un curso, es básicamente un camino de desarrollo personal eh, para transitar desde la conciencia. Entonces, con esta frase, ya si quieren poner alguna última pregunta en el chat, bienvenido. Las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Y estoy seguro que ustedes con esta certificación, claro, van a tener un destino extraordinario, no solamente porque han decidido incorporar las técnicas del coaching o la disciplina del coaching, sino también para tener una mirada un poco más introspectiva acerca del personaje que han ido construyendo. La invitación está hecha hacia nuestra fanpage, que está ahí, 9 Caminos a tu Esencia. Estamos colgando material para que ustedes puedan interactuar con ese material. Y estamos profundizando, digamos, con todo esto, y ya se viene también algunos pilotos en la certificación de LATAM. Siempre los pilotos, yo quiero hacerlo en Chile, es un buen laboratorio y la próxima certificación del LATAM en Chile ya incluye este enneagrama de la personalidad. Así es que, bueno, desde la ciudad de Lima, un gran abrazo por haber compartido con ustedes, Javier, Alejandra, Alicia, Ana, Belia, Dalila, David, Diana, Enrique, Jan, Jorge, José, Lisa, Miguel, Nelly, Nilda, Jorge, Rocío, Roxana, Vanessa, Virginia y Vivian. Un gran placer. Y bueno, pues, un gran abrazo también. Bien, espero que lo hayan disfrutado y espero también que se animen a seguir indagando en Enneagrama de la Personalidad. Un gran abrazo a todos. Hasta luego.